Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a ver el tema de atresia esofágica. Es un tema dentro del área de cirugía pediátrica muy frecuente. Lo van a ver a nivel epidemiológico. Y es un tema también, como es frecuente, lo preguntan mucho en esta área de cirugía. Este tema, fácil, algunos lo han tocado, lo han visto, lo han leído en conceptos embriológicos, ¿no? Cuando estaba en morfofisiología 2, ¿no? En embriología del sistema digestivo como una parte de aplicación clínica, que es la atresia esofágica. El término atresia es un término embriológico con respecto a la patología de la no formación de una estructura. Por lo que vamos a tocar ciencias básicas para poder entender la teoría, ¿no? Del por qué sucede una atresia esofágica, aunque actualmente no existe algo como una ley, ¿no? Simplemente es una teoría científica. Por lo que a nivel embriológico hay que recordar que el tubo digestivo parte, ¿sí? Parte de la formación de un divertículo respiratorio. Esta formación del divertículo respiratorio, que lo pueden observar en esta imagen, ¿sí? Va a surgir em, dentro del propio tubo digestivo, que es el intestino anterior, como lo clasificamos a nivel biológico, recuerden, intestino anterior, medio y posterior, ¿no? Pero del intestino anterior surge el divertículo respiratorio en la cuarta semana. No se olviden, ¿sí? Cuarta semana del desarrollo embriológico, ¿ya? Es donde surge este divertículo respiratorio que va a tener una conexión muy importante en la atresia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber esa estructura y qué relación tiene con el intestino faríngeo o intestino anterior? Ya que el divertículo respiratorio y el intestino anterior tiene que dividirse con la formación del tabique traqueoesofágico. Esa formación de este tabique ya hace, chicos, que se separe de forma completa el divertículo respiratorio y sus conexiones que tenía aún con el intestino anterior, dando lugar ya luego, ¿no? A la tráquea y al esófago. La separación completa de estas dos estructuras se logra durante, recuerden, no es tiempo embrionario, sino tiempo de gestación, ya durante la sexta y séptima semana de gestación a nivel obstétrico. En cambio, cuando hablamos de cuarta semana de desarrollo embrionario, es dentro del propio embrión en su tiempo, ya no es con respecto a la gestación. Pero el libro que utilizamos como base de cirugía pediátrica nos refiere que durante la sexta y séptima semana se logra esta separación completa, ¿ya? Luego con el alargamiento de los pulmones, con el descenso del corazón, el crecimiento de estructuras infradiafragmáticas, hacen que el estófago se elongue. Entonces, la bibliografía nos refiere que se puede deber la atresia esofágica a un desequilibrio, a una alteración en el crecimiento o en la formación del tabique tráqueo-esofágico. Más que todo, recuerden que para la formación de este tabique se necesita un proceso embriológico, que es la proliferación y también la apoptosis, que es otro proceso embriológico básico. Entonces existe un desequilibrio entre proliferación y apoptosis. ¿Ya? Esto genera, uno, que el esófago no se desarrolle completamente y dos, que exista una conexión con el divertículo tráqueo bronquial o divertículo respiratorio, generando así una conexión que se conoce como fístula. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, tenemos una imagen ahí para resumir. El divertículo respiratorio surge del intestino anterior. Ambos tienen que separarse. Se logra gracias a la fusión de pliegues que surgen de los bordes, bueno, de a nivel lateral, como pueden observar a nivel lateral, para luego unirse, ¿sí? En su borde libre y generar un tabique ya completamente que separe ambas estructuras.
Eso de ahí se afecta en la atresia esofágica, la formación del tabique, aún generando una conexión entre ambos, produciendo fístulas y obviamente la ausencia de crecimiento o proliferación del esófago. A nivel epidemiológico, como pueden observar, la atresia esofágica es muy común. Sucede uno de cada 2.500 a 3.000 nacidos o nacimientos o recién nacidos. Si ustedes comparan con otras enfermedades que son mucho más raras, esas te dicen de 1 a 100.000 recién nacidos, ¿no? Pero acá es de 1 a 2.500. Ya chicos, esto acá, esta enfermedad, como les digo, yo por experiencia lo he visto en hospitalización de cirugía pediátrica, ¿no? La atresia esofágica. Tiene una ligera predominancia en varones, ¿no? En estudios así de revisiones sistemáticas nos refieren que varones son predominantes un poquito, ¿no? Pues 1,26 en comparación a uno, ¿ya? Por lo que yo les puedo decir que teóricamente varones y mujeres es igual en la incidencia y prevalencia. ¿Ya, chicos? Em, También otro punto que nos dice el libro es que si el padre, o bueno, la madre más que todo, tiene un segundo hijo y el primero ha tenido atresia esofágica, este segundo hijo tiene un riesgo de tener 0,5 a 2% de atresia esofágica y hasta puede ser un proyecto de investigación, ¿no? Antecedente del primer hijo con atresia esofágica como factor de riesgo para el segundo o tercer hijo, ¿no? Y hacen una revisión de historias clínicas que tengan obviamente el diagnóstico de atresia esofágica en el segundo o tercer niño, ¿no? Y buscar el antecedente del primero para ver su riesgo relativo si es que hacen cohortes o su odds radio si es que hacen casos y controles. Luego tenemos los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, ya chicos, dentro de factores de riesgo, tenemos factores genéticos, factores ambientales y enfermedades relacionadas con atresia esofágica o que comparten y generan un desarrollo de atresia esofágica. Dentro de los factores genéticos, nunca se olviden, la trisomía, perdón, 18 es la enfermedad congénita, la cromosomopatía más asociada a atresia esofágica en un 6 a 10% según nuestro libro base. Dentro de los factores ambientales, el uso de metimazol, ¿sí? Durante el embarazo, en el primer trimestre, también se asocia con atresia esofágica. El uso de anticonceptivos también se asocia con atresia esofágica. ¿Ya? La diabetes materna, ¿sí? Esas tres que he colocado de negrito o resaltadas son tres factores que actualmente se pueden aplicar, ¿no? Como investigación. ¿Ya, chicos? El uso de metimazol, el uso de anticonceptivos antes del embarazo y la diabetes materna como factores de riesgo para el desarrollo de atresia esofágica, ¿sí? Obviamente tendrían que ustedes hacer un rango de estudio mucho más grande, ¿no? De 10 años para poder encontrar los casos de tu muestra, ¿ya? Dentro de las enfermedades que se asocian, enfermedades del propio recién nacido que se asocian con atresia, tenemos el síndrome de alcoholismo fetal, ¿sí? Que es obviamente una paciente embarazada que ha sido alcohólica, sale el recién nacido con características fenotípicas, ¿ah? Que se conocen como síndrome de alcoholismo fetal. Dentro de esas características fenotípicas puede encontrarse una atresia esofágica. Otra enfermedad también es la anemia de Fanconi. Fácil han escuchado o han leído en Medicina 2 en parte de hematología como una causa de anemia aplásica, ¿no? Una anemia donde no existe producción de la línea hematopoyética entera. Y esta también, esta pancitopenia puede estar asociado con atresia esofágica, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerden, si es que te les viene un caso clínico de pancitopenia en un niño, y presenta atresia esofágica, hablamos de anemia de Fanconi, lo más probable. Dentro de la clasificación de atresia esofágica tenemos clasificaciones anatómicas o estructurales y las sindrómicas. Vamos a ver primero las sindrómicas. La atresia esofágica puede ser aislada cuando no se asocia con otras malformaciones
o puede ser sindrómica, cuando se asocia a otras malformaciones. Si es que te preguntan a qué malformaciones orgánicas se asocia más la atresia esofágica, vamos a hablar de las cardíacas en su mayoría. De un 13 a 34% lleva el primer lugar de malformaciones orgánicas que se asocian a atresia esofágica, seguido de vertebrales, principalmente en la región torácica, luego de extremidades anorrectales y hasta renales, ¿sí? También forma parte de un espectro sindrómico de múltiples malformaciones que se conoce con las siglas de Bacter, ¿sí? Donde tenemos alteración de vértebras, malformaciones de vértebras, atresia anal, malformaciones cardíacas. Bueno, ahí está la atresia esofágica, aquí. Malformaciones renales y de extremidades, como la displasia radial, ¿ok? Ahí, chicos, tenemos estas siglas que son en sí la combinación de múltiples malformaciones en un recién nacido. Vamos ahora con la clasificación anatómica. Nos vamos a guiar por lo clásico, por lo que muchas bibliografías comienzan, que son la clasificación de Gross, ¿sí? La clasificación de Gross. Existen otras, como he podido citar la de Vogt, la de Lat, que comparten características y la hemos colocado en uno solo, ¿no? Pero nos guiamos en el orden de Gross, ¿ya chicos? En el orden de Gross. Tenemos y es la que se guía todo, varios libros, ¿no? También las diapositivas del docente, de teoría, etcétera. Entonces, la incidencia de la atresia esofágica sin fístula, conocida también como grosa A, es de un 7%. ¿Ok? La incidencia. ¿Qué tenemos? Uno, miren chicos, atresia completa, ¿ya? El esófago proximal, hablamos de proximal a la boca, ¿ya? Cuando decimos proximal y distal, estamos, el punto referente anatómico es la boca. Entonces, el esófago proximal, ¿sí? Y este es el distal, el que está cerca al diafragma, ¿ya? O más lejos de la boca. Ambos están cortos, no hay conexión. El extremo proximal está dilatado, ¿sí? Termina a la altura de la vena acigos, ¿ya? Recuerden que la vena acigos o la vena acigos es un punto referente a nivel quirúrgico, que lo vamos a ver más adelante. Y el esófago distal termina aproximadamente en el hiato esofágico del diafragma, ¿ya? La distancia de ambos segmentos sí es larga, ¿ok? Sí es larga. ¿Ya, chicos? Esa es la atresia esofágica sin fístula. No hay fístula. Ya vamos a ver la fístula. La fístula es, en otras palabras, una conexión anómala. Recuerden, ¿no? Es una conexión anómala entre dos órganos, ¿sí? Más que todo órganos con luz, ¿ya? Órganos con luz. Comunicación anómala entre dos órganos con luz se conoce como fístula. Luego tenemos la atresia esofágica con fístula en el esófago proximal, conocido como Gros B. Igual, tenemos una atresia con distancia considerable, distal, proximal, y acá ya existe, ahí lo tienen, lo voy a pintar de rojito, la fístula, ¿no? Es una fístula a nivel del esófago proximal, ¿ya? La incidencia de esta atresia es aproximadamente el 2%, también es muy baja, no es tan común. Luego tenemos la más común, la que es el 85% de los casos a nivel teórico, que es la atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica distal, ¿ya? Esta es la más común, esta es la que más van a observar en recién nacidos que tienen, si es que tienen la oportunidad de ir a una cirugía o en hospitalización. Y también en el ECOE es la que más toman a nivel de perdón, de radiografías, que lo vamos a ver en el taller más adelante. ¿Ya? Entonces, la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, GROS-C, o tipo 3 también llamada en LAT, tenemos esófago proximal totalmente atrésico, sin conexión más allá.
¿ok? Aprox, el límite teórico de todos los casos, lo común es que esté entre la segunda y cuarta vértebra torácica, ¿ya? Y a 1 o 2 centímetros de la carina, ¿ya? De la carina. Ahí es donde termina aproximadamente el esófago proximal. No tiene conexión con ninguna tráquea, ¿no? No hay fístula proximal, ¿ok? En cambio, el esófago distal, este sí ha hecho una fístula con la tráquea. Chicos, ha hecho una fístula con la tráquea, ¿ya? Luego tenemos el Gros D, muy raro, en menos del 1% de incidencia. Acá ambos, ¿sí? Tienen fístula, mira, proximal, distal y fístula proximal. ¿Ya? Ambos tienen fístula, ¿ok? Y el Gros E, también 4% de incidencia. Tenemos un esófago totalmente normal, ¿ya? Pero con fístula hacia la tráquea. ¿Ya, chicos? Simplemente se conoce como, no es bueno, lo considera dentro del grupo atresias, pero en sí no es una atresia. Como pueden observar, no existe una falta de comunicación o de desarrollo de órgano. No es una atresia. Simplemente es una fístula traqueosofágica, ¿ya? Sin atresia. Ese es Gros E, la última de los tipos dentro del orden, ¿no? Dentro de incidencia, no. El diagnóstico puede ser dado o sospechado dentro del periodo fetal a nivel obstétrico. El ginecólogo obstetra puede hacer una ecografía obstétrica morfológica. Se realiza esto morfológicamente en el segundo o tercer trimestre, ¿ya? Entonces, esta ecografía morfológica que se realiza a los fetos, se trata de buscar la burbuja gástrica, ¿ya? Y comúnmente en las atresias esofágicas la burbuja gástrica está ausente. No se olvide, como antecedente prenatal o obstétrico. ¿Qué más? Puede encontrarse también un esófago proximal o cervical dilatado, con un estómago pequeño, con ausencia de burbuja gástrica, ¿no? Esto acá se puede encontrar, son signos importantes, pero no son específicos para atresia esofágica. También se pueden encontrar en otras patologías. Y tampoco es tan frecuente, no es tan frecuente, ¿ya? Flechita abajo, no es tan frecuente encontrarlos. Lo que sí se puede encontrar con mayor frecuencia, y tampoco es específico, pero sí nos da un indicio, es el polidramnios, ¿ya? El aumento de volumen del líquido amniótico, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden, el líquido amniótico, el feto lo consume, lo digiere, lo toma, pero como tiene atresia esofágica, ¿qué va a pasar? Lo toma, lo vomita. Por lo que el feto sigue produciendo, porque se produce de la orina, se produce de las mismas células amnióticas, etcétera. Hay mayor producción y la eliminación del líquido amniótico es baja. ¿Por qué? Porque el feto no está comiendo, lo está regurgitando, no puede comerlo, tiene atresia. Por lo que se acumula y producen polidriamnios. ¿Ya? Esa es la base fisiopatológica. ¿Cómo diagnostico polidramnio según la ecografía? Con un índice de líquido amniótico mayor de 25 centímetros, conocido como ILA, o un pozo mayor de 8 centímetros. Esos son dos criterios ecográficos actuales de polidramnios que lo van a ver cuando ya lleven cirugía, perdón, ginecología y obstetricia, ¿no? Pero acá los mencionamos también ya previamente para cirugía pediátrica. El diagnóstico postnatal es cuando el paciente ya ha nacido y hago un diagnóstico clínico y también un diagnóstico por imágenes, ¿sí? Con eso dos basta. ¿Cuándo sospecho de una atresia esofágica? Cuando un paciente ha tenido antecedente de polidriamnios, no se ha diagnosticado atresia a nivel antenatal o prenatal, pero actualmente presenta ¿qué cosa? Cialorrea, salivación excesiva,
¿sí? Salivación excesiva. Pero no solamente me tengo que quedar con saliorrea. También que el paciente, la mamá le da leche materna y luego de tomarlo, se ahoga y tose de forma intensa después de la toma de alimentos, ¿sí? Lo regurgita. Entonces, ¿a dónde se va? En vez, o sea, obviamente lo trata de vomitar, lo trata de expulsar, pero a veces se puede aspirar. Recuerden, es muy importante que se puede aspirar y puede hacer neumonía aspirativa el recién nacido, ¿ya? Y lo otro es, lo ven que hay dificultad para que tome los alimentos, le colocamos una sonda oro o nasogástrica, comúnmente recién nacido se le coloca orogástrica y choca. La enfermera, ¿sí? Lo coloca y choca, no llega hasta el estómago. Hay una imposibilidad para el paso de la sonda. Ese es otro también otro síntoma o signo, más que todo signo, ¿sí? Entonces, yo sospechando esto, voy a solicitar una radiografía de tórax al recién nacido, ¿sí? Anteroposterior, porque obviamente no se puede hacer videopestación, es en decúbito anteroposterior, ¿ya? En esta imagen que vamos a observar, ya chicos, en la imagen, acá tenemos tres puntos importantes y es muy importante para el ECOE conocer las diferencias entre cuál tiene fístula o cuál o no tiene fístula, simplemente con ver la burbuja gástrica. Ya chicos, la presencia de burbuja gástrica, que es esa radiopacidad debajo del diafragma, me va a poder diferenciar la presencia o no de fístula. Lo que tiene burbuja, ¿sí? Tiene fístula. ¿Por qué? Porque la presencia de esa fístula, más que todo fístula distal, no proximal. Hay que especificarlo. ¿Ya? La presencia de burbuja gástrica me da la presencia de fístula distal, o sea, hacia el esófago distal, que genera que el aire de la tráquea, además de ir a los pulmones, se va hacia dónde? Al estómago, ¿no? Porque existe, recuerden, esta fístula. Esto, miren chicos, esto. ¿Ya? El aire pasa por aquí y también se va a los pulmones, obviamente, ¿no? Pero pasa por aquí y lo llena de aire el fondo, el fundus gástrico, generando así una burbuja gástrica predominante en los pacientes que tienen o se sospecha de atresia esofágica con fístula distal, ¿ya? Entonces, por otro lado, los que no se observa burbuja gástrica, vamos a sospechar que tienen atresia, ¿sí? Aislada, solita, sin fístulas, o tienen atresia con fístula proximal. Ya acuérdense, si no hay burbuja es atresia más menos fístula proximal. Acá es atresia más fístula distal. ¿Sí? Obviamente acá también puede más menos fístula proximal, ¿ya? ¿Ya? Pero lo que importa es que tenga fístula distal. Acá no hay fístula distal. Acuérdate. ¿Sí? ¿Qué más? Se puede observar también que la sonda, miren, acá lo estoy pintando amarillito, ¿ah? La sonda se hace curva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay una imposibilidad del paso de la sonda y se puede observar en la radiografía torácica. ¿Qué más? Se puede observar también una radiolucidez, una imagen radiolúcida de forma tubular, dilatada, que es el esófago proximal que se ha dilatado. No recuerden, acá lo tenemos, miren, ¿ya? Que pierde la continuidad a nivel del segundo o cuarta vértebra torácica, ¿sí? Esos son las atresias, o sea, los tres tienen atresia. Este tiene fístula distal, este no tiene fístula distal. Ahí no sabemos, ¿ah? Ahí no sabemos si es que tiene o no fístula proximal. No se sabe, ahí no se sabe, ¿ah, chicos? ¿Tendrá o no fístula proximal? Con la radiografía no se puede detectar, ¿ya? Igual acá. Lo que sí sirve es para detectar de forma indirecta la presencia de fístula distal. Recuerden, entonces, si es que mi gross
de grado C es el más común y es el que tiene fístula distal, ¿qué va a haber? Burbuja gástrica, ¿no? O sea, este de acá, si es que me toca observarlo, voy a sospechar, según la epidemiología, que es un GROS de tipo 3 o de tipo C, la atresia esofágica, ¿no? Que es la más común, esta imagen. Entonces, en el manejo, vamos a optar por el manejo más común, ¿no? De la tipo C, del 85% de casos. Es la que vamos a abordar hoy día. Tenemos y el diagnóstico atresia esofágica con fístula distal, ¿ya? En el preoperatorio, al paciente se recomienda que esté en NPO, nada por vía oral. Hay que hidratarlo, hay que hacer un antibiótico profilaxis previa a la cirugía abdominal. Vamos a colocar una sonda oronasogástrica, pero no para la alimentación, ¿ok? No para alimentación, sino lo vamos a conectar con un dispositivo de aspiración continua para que aspire los restos, la saliva, etcétera, que se acumule en el esófago proximal. ¿Ya? Así prevenimos una aspiración durante la cirugía. ¿Ok? Y el otro punto para que no se aspire el paciente, colocarlo en decúbito, dorsal, posición Fowler, que es a 45 grados la cabecera de la camilla, ¿ya? Y la cabeza mirando hacia el techo y de lado. No te olvides. En el intraoperatorio y el paciente lo colocamos en decúbito lateral, ahí lo tienen, ¿sí? Decúbito lateral. Se opta por anestesia general al recién nacido. La incisión va a ser una toracotomía, ya una toracotomía horizontal, ¿ok? La incisión es horizontal, sí, pero es un poco curva, ¿ya? La incisión, como pueden observar, se realiza debajo de la punta del omóplato, de la escápula. Ya la incisión es ligeramente curva por debajo de la punta inferior de la escápula. Ahí lo pueden observar que lo he resaltado de rojito. Una vez hacemos la incisión, vamos diseccionando por planos y haciendo hemostasia. Esa región también es el triángulo auscultatorio, ¿ya? Vamos a retraer los músculos hasta llegar, ¿sí? A la pleura. No vamos a hacer incisión en la pleura, no te olvides, no se hace incisión en la pleura. Simplemente la empujamos, la separamos con mis separadores de Farabeuf, un ejemplo, ¿ya? Separamos la pleura con todo el pulmón, lo empujamos y así tenemos esta vista. Ahí que tenemos, chicos, miren, mi esófago proximal con atresia, mi esófago distal con su fístula hacia la tráquea. ¿Ok? Esa es la vista. ¿Qué tenemos aquí? La vena cava superior y esta curva es la vena ácigos. Lo que se opta es hacer una ligadura de la vena ácigos. Vamos a ligar la vena ácigos, ¿ok? Para tener un mejor campo de disección de la fístula. Miren, acá hay adelanto la imagen, chicos, para que vean que acá ya se ha hecho la ligadura de la vena ácigos. Ahí lo pueden observar, ¿ya? Acá comenzamos la ligadura y acá ya está, ¿no? Su segmento más proximal y distal hacia la vena cava superior se disecciona. Entonces, luego de haber ligado la vena ácigos, ya vamos a identificar la fístula y la vamos a ligar y a cerrar con suturas. ¿Ok? Ahí lo pueden observar, miren. Lo vamos separando y diseccionando, ¿ya? Y vamos suturando y cerrando esa región de la fístula que está unida a la parte muscular de la tráquea. ¿Ya? Recuerden, la fístula está unida a la parte muscular de la tráquea. Recuerden que la tráquea tiene forma de herradura a nivel en un corte transversal, ¿no? Aquí está el cartílago en forma de U y esta porción posterior es la porción muscular. Ahí está adherida la fístula.
Entonces, luego de haber diseccionado esa parte de la fístula, queda un borde libre y luego este borde libre del esófago proximal. Ambas, ambos bordes, ¿sí? Ambos bordes, se realiza una anastomosis. Término terminal, ¿no? Con borde terminal, ambos una anastomosis término terminal del esófago proximal y la fístula y el esófago distal, ¿ya? Esa es la anastomosis, ¿ok? Esta anastomosis se realiza con suturas absorbibles de 5,0 calibre, ¿no? ¿Ya? Absorbibles, ¿ok? Como ácido poliglicólico, un ejemplo, ¿sí? De absorbible sintético, ¿no? Ya, chicos, se puede introducir un tubo para poder que no se cierre como complicación, ¿ya? Y proteger la luz. Y luego ya se va cerrando por capas. Un tubo, hablando de un tubo eh, en el estómago, ¿no? ¿Ya? O en el esófago, para que no se dé un cierre prematuro de la luz, ¿no? Como una complicación posoperatoria, ¿ya? Una estenosis, en otras palabras, ¿ok? Como prevención. Luego se cierra por capas y luego a nivel posoperatorio se hace un reposo absoluto a nivel digestivo. La nutrición va a ser parenteral total, o sea, intravenosa, por catéter venoso central. El paciente va a UCI, a unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿ya? Entonces ahí se le hace antibiótico profilaxis, hidratación, etcétera, ¿no? Ya eso lo manejan en neonatología. ¿Ya, chicos? Complicaciones posoperatorias, fugas de esta anastomosis, la estenosis que se previene con la introducción de un tubo obviamente especificado para la prevención de estenosis, la, el desarrollo de otra fístula, una fístula recurrente, ¿sí? El reflujo gastroesofágico también es otra complicación, ¿ya? Eso principalmente son las complicaciones posoperatorias de esta cirugía, que es la que más se realiza en cirugía pediátrica a nivel de atresia esofágica. ¿Ya, chicos? Espero que hayan visto este tema de forma importante con respecto a esta área, ¿no?